Bienvenida a Robert Macaulay, abogado y analista político republicano. Robert, como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Tienes amplia experiencia y por eso es que te hemos invitado para que nos expliques aquí al auditorio de Mega Noticias TVC esta parte que es muy complicada en el recuento, en cómo procede en el ámbito electoral cada uno de los estados para dar certidumbre de los resultados y legalidad a este proceso. Sabemos que hay, por ejemplo, una petición por parte del presidente Donald Trump de detener el conteo. ¿Esta petición por parte de cualquier candidato es viable, es legal? Lo que pasa es que cada estado tiene sus leyes electorales y cada estado tiene un proceso para reconteo en algunas situaciones cuando el margen es muy apretada y también tiene sus reglas respecto a cómo se debe hacer el conteo. Lo que el presidente está pidiendo en Michigan es parar el proceso de conteo porque según él o sus abogados, su campaña no tenía el derecho, la oportunidad de observar y averiguar, auditar, digamos, el conteo. O sea, cada estado tiene reglas, dice que cada partido tiene derecho de tener sus representantes presentes para observar el conteo y el proceso. Ellos han dicho que fueron excluidos por una parte, quieren observar y revisar lo que ya fue contado y confirmar que está todo en orden para seguir adelante. Entonces, esto es algo procesual. Ambos partidos están de acuerdo en contar todos los votos legítimos, pero si hay conteos sin la presencia de representantes de un lado, ese lado tiene derecho de pedir acceso a las boletas. Entonces, eso es algo que podría demorar un poco, pero lo que pasa también es que hay tanto volumen de boletas de correo y muchos estados no tienen la preparación, la infraestructura, digamos, para procesar eso eficientemente, así que hay muchas demoras y errores, etcétera. Entonces hay que tener calma y paciencia, pero lo importante es que el conteo sea conducido con representantes de ambos partidos y ambos candidatos observando para asegurar que las reglas se cumplen. Ahora, por ejemplo, en Michigan hay un recuento automático, en Georgia el recuento se da si hay una diferencia menor al 0.5%, Nevada no hay recuento automático, Pensilvania el recuento es automático con una diferencia de 0.5%, Wisconsin tampoco hay recuento automático, tiene que haber una diferencia de 1% en los resultados o una diferencia menor. Carolina del Norte tiene un muestreo automático y siguen diferentes procesos. ¿Cuándo es necesario que un candidato lo pida y cuál va a ser el argumento para que de verdad le dé esta legalidad? Porque en este momento los demócratas pues ponen en duda si el presidente debe o no pedir evidentemente este recuento de votos o que se detenga la elección. Muchos dicen no está jugando de manera adecuada como un candidato de altura, pero también si las reglas existen pues hay que jugar con ellas. En estos casos, sí, en estos estados, ¿cómo procede? Como dijiste, cada estado tiene regla. Algunos estados tienen la regla de que con diferencia de 0.5% o menos es automático el recuento y por encima de eso se puede pedir y normalmente se permite. O sea, yo creo que el señor Biden haría lo mismo del otro lado si hubiera un margen de 0.5%, quizás menos de 1%. Creo que en Wisconsin Trump ha pedido un recuento cuando el margen es como, yo creo que es como 8,9%. De todos modos, esto se puede hacer y normalmente el resultado del recuento no es nada, pero en Wisconsin unos años atrás se encontró una falta de 11,000 boletas que por error de una computadora de alguien no fueron incluidos. O sea, de vez en cuando sucede, esto es muy importante y es normal tener esos reconteos. Entonces, yo sé que hay frustración por los atrasos, pero el hecho de que un candidato pide recuento no es nada fuera de la ley y no refleja mala fe. Hay que tener paciencia porque, como dije, muchos estados no estaban preparados para el volumen de votos por correo. Ahora, hay un costo que se debe de cubrir, en muchos casos se lo cargan al gobierno, en otros el partido que está solicitando este recuento. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando hay un recuento automático, cuando el margen es tan apretada, entonces yo creo que el Estado lo paga, pero si es algo opcional donde la campaña lo pide, aunque no está
con derecho automático, normalmente ellos pagan. Entonces yo creo que Wisconsin, la campaña de Trump tendrá que pagar porque es más de 0,5%. Pero de todos modos, los montos, la cantidad de dinero para pagar no es mucho. Lo importante es tener un conteo correcto y verificado y para que el público tenga confianza. Pero la realidad es que si se sigue con este proceso, deberíamos saber muy pronto el resultado. Ahora, hay límites. En algunos estados, por ejemplo, tienen 10 días para dar un resultado final después de este recuento. Hay otros que tienen 30, hay otros que están abiertos. ¿Mina de alguna manera la seguridad, la certeza en los Estados Unidos el hecho de que pudiéramos entrar a una etapa de recuento, incluso que lleguemos a tribunales como lo propone el candidato Donald Trump? Bueno, la realidad es que los casos que podrían llegar al Tribunal Supremo no se tratan de recuentos, se tratan de, en algunos estados, incluso Pensilvania, jueces estatales han cambiado el plazo para entregar las boletas en violación de la legislación del propio estado. Entonces, en la ley de Pensilvania dice que la boleta tiene que llegar a más tardar a las 8 de la noche el día de la elección. Unos jueces arbitrariamente extendieron ese plazo hasta viernes, incluso dejando discreción a los oficiales para averiguar si hay un sello postal o no. O sea, todo esto es contrario a la ley y bajo la Constitución hay que respetar las reglas de las legislaturas estatales. Entonces, si los demócratas quieren contar boletas llegando después del día 3, los republicanos tienen argumento legítimo para excluir esas boletas. O sea, hay que contar todas las boletas legítimas que son recibidos conforme a la ley. Entonces, eso podría llegar a la Corte Suprema, pero un recuento, es un proceso administrativo y eso es solamente hay que vigilar y ver que se cumple con la ley y el conteo va a ser respetado. Uh-huh. ¿Y en qué casos se puede llegar hasta la Corte Suprema? Bueno, sí, tiene que ser una cuestión de derecho constitucional, porque las leyes de elecciones son establecidas por los estados e incluso la Constitución Nacional dice que cada estado va a elegir sus electores, o sea, los que van al colegio electoral, a través de las leyes de sus propias legislaturas. Entonces, si la legislatura pasa una ley y ese estado cumple con esa ley, la Corte Suprema no tiene nada que ver con eso. Pero si jueces en ese estado cambian la ley y se cambia la regla sin la legislatura aprobar eso, entonces eso podría ser una cuestión para la Corte Suprema, incluso si hay violación de la legislación que viola el derecho de ciudadanos de ese estado a nivel nacional, eso llega a ser una cuestión constitucional. Pero si los estados respetan sus propias leyes, entonces la interpretación de sus leyes es para los propios jueces de ese estado. Pero como dije, si la legislatura dice algo y la Corte Suprema de ese estado inventa algo que no está aprobado por la legislatura, eso podría ser una violación de la Constitución Nacional. Y también, como pasó en Florida en 2000, si un estado está aplicando su ley no de una manera igual, o sea, en algunos condados cuenta con una regla y en otros condados otra regla, entonces la Corte Suprema puede exigir cumplimiento de esa ley estatal. O sea, tiene que tener protección igual bajo la Constitución Federal. Pero la mayoría de las cuestiones ahora son cuestiones para los estados, no para la Corte Suprema Nacional. Voy a tener que interrumpirte. En este momento ya está saliendo el presidente Donald Trump. Va a comenzar este mensaje que se preveía que ofreciera esta tarde. En unos minutos nos vamos a enlazar con esta señal, y en lo que hacemos esto quiero preguntarte si, por ejemplo, en este momento ya 2 jueces estatales, uno en Michigan y otro en Georgia, desestimaron las demandas presentadas por la campaña de Trump. ¿Cuáles son las vías que le quedan al mandatario? Bueno, si estás hablando de demandas respecto a plazos o medidas que van al contrario de las reglas establecidas de la legislación estatal, entonces la campaña de Trump podría ser
una apelación a la Corte Suprema. Por ejemplo, si la ley dice que hay que averiguar la firma de cada boleta ausente del sobre y no se hace, eso podría ser una violación de ley federal. O si ellos permiten, si la ley requiere un sello postal confirmando la fecha que fue depositado en el correo, y si los jueces locales dejan que llegue después, eso podría también ser... Robert, te tengo que interrumpir ahora sí. Perdóname, vamos a escuchar al presidente Donald Trump y vuelvo contigo. Adelante. A nuestro invitado. Robert, básicamente preguntarte para poder concluir este programa. El presidente candidato republicano insiste en que están tratando de robarle la elección, acusa la corrupción como en Detroit, Filadelfia. ¿Hay de verdad manera de cometer un fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos? Hay manera de cometer ese fraude. No he visto hasta ahora pruebas de fraude. Cualquier demanda judicial tendría que ser juzgado basado en la ley y los hechos. Y entonces hay que averiguar y observar. Y las ciudades de Detroit, Filadelfia, que él mencionó, son ciudades con historia de corrupción, pero más a nivel municipal. Y vamos a ver, pero el presidente suele utilizar retórica exagerada. Y no me gusta eso, pero también es importante vigilar esto. Esta elección es muy importante. El volumen de boletas de correo es muy grande. Hay oportunidades de fraude, hay tentación. Y el Partido Demócrata, en otros aspectos de la presidencia de Trump, han hecho cosas muy cuestionables para derrocar al presidente. Entonces, ellos tendrían motivos. Pero en este país hay que tener calma y ver los hechos. Si hay trampas, hay que castigar a esa gente, pero bueno, con ese volumen, claro que un burócrata puede ver unas boletas y calcular mal, pero si hay gente observando, chequeando, revisando, auditando, se puede determinar eso. Por eso hay observadores, hay que tener transparencia en el proceso y no se puede solamente aceptar lo que dice el burócrata allá. Hay que realmente vigilar y... eso es posible, pero también es posible si llegan boletas después de la fecha de elección con sellos postales cuestionables, etcétera, eso o no con firmas correctas, hay mucha oportunidad y también hay posibilidad de boletas desaparecer. O sea, eso ha pasado en elecciones, en las primarias demócratas en New York en este verano. O sea, estamos en año inédito, como dije, por el volumen de boletas de correo. Pero utilizar la palabra de robar ahora no es correcto. Hay que vigilar y buscar los hechos y después llegar a las conclusiones. Robert McCauley,